Gracias por permanecer con nosotros dentro de la presentación de la colección titulada Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales. Es momento de dar inicio con nuestra presentación de la encuesta nacional de movilidad y transporte titulada Entre mi casa y mi destino, movilidad y transporte en México. Para esto contamos con la presencia de la senadora Ana Lilia Herrera, presidenta del Grupo Mexicano de Parlamentarios para el Hábitat e integrante a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Asimismo, contamos con la presencia del autor de este tomo, el doctor Manuel Suárez Lastra, quien es doctor en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Planeación Urbana por la Universidad de California. Sin más preámbulos, para dar inicio con esta presentación literaria, yo cedo el uso de la palabra a nuestra moderadora, la senadora Ana Lilia Herrera Ansaldo. Muy buenas tardes, muy bienvenidos, muy bienvenido Manuel a esta la Casa del Federalismo, que tendrá mucho que hacer para resolver un tema tan importante, un tema que impacta diariamente la vida de millones de personas y creo que le está impactando para mal. Perdemos competitividad en nuestras ciudades, perdemos horas familia, que son muy importantes, perdemos o gastamos mucho dinero en transportarnos y corremos muchos riesgos al transportarnos. Déjenme compartirles, porque aquí va a estar el experto, pero déjenme compartirles por qué para mí como senadora por el Estado de México es tan importante este tema. Sin duda, porque me tocó vivirlo y padecerlo, viví 20 años en Ecatepec, sé lo que es hacer un traslado a la universidad, a la preparatoria de hora y media, de 2 horas de ida, 2 de regreso, lo que impacta esto y lo que marca en una vida los riesgos que se corre. Y para mí es muy importante como legisladora hoy, porque la infraestructura en la que yo me transportaba hace algunas décadas como estudiante en Ecatepec, pues sigue siendo la misma. El plan maestro de crecimiento del metro, pues francamente se paró en el año 2000. Y creo que hoy uno de los grandes retos es poder ver estas soluciones, pero desde una perspectiva metropolitana. Hace un mes, menos de un mes, fui electa a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Y para mí un tema fundamental, el eje de mi participación será cómo resolvemos lo metropolitano. El Estado de México abraza geográficamente a la capital del país, prácticamente 9 de las 16 delegaciones tienen una interrelación cotidiana, colindan con el Estado de México y me parece que las fronteras políticas, territoriales y hasta las ideológicas deben dejar de ser un pretexto para poder resolver los muchos temas que tenemos en común, pero sobre todo para asignar responsabilidades muy concretas. Yo creo que ese es el enorme desafío que tenemos primero en la Asamblea Constituyente y después en esta Ley de Coordinación Metropolitana que está prevista en la reforma del 122 constitucional. Hasta hace poco el Congreso mexicano no tenía facultades para legislar en materia metropolitana. Creo que es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar y uno de los temas fundamentales, sin lugar a dudas, es el tema de la movilidad. ¿Cómo vamos a resolverle a millones de personas este tema que es el día a día por el trabajo, por los estudios? Porque hoy estamos hablando de redensificación, estamos trabajando en una modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos que hace 20 años no se toca y uno de los temas vitales es sí redensificación, pero siempre y cuando tengamos garantía de servicios públicos. Vemos casos como Santa Fe, que seguramente Manuel, yo tengo más bien muchas dudas que plantear Manuel, pero vemos casos como Santa Fe, Polanco, el nuevo Polanco. He tenido por otras cuestiones que estar en la Miguel Hidalgo, pero en la zona pobre de la delegación Miguel Hidalgo, y la gente tiene muy claro cómo se quedó sin agua a partir del desarrollo del nuevo Polanco. En horas pico estos dos polos, que son centros laborales importantes, que se han redensificado
y que son verdaderamente caóticos en horas pico. Necesitamos plantearnos la redensificación como una solución, no como un problema añadido a los muchos que tenemos, y por eso será muy importante escucharte. Y qué importante que la máxima casa de estudios de este país, mi alma mater también, pueda ser este canal a través del cual los legisladores también podamos escuchar a la sociedad para tomar mejores decisiones. Yo creo que en materia de desarrollo urbano, hoy México vive un gran momento. En este sexenio se creó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Hay una gran expectativa porque la Ley General de Asentamientos Humanos dote de las herramientas necesarias a la SEDATU para realmente ordenar el territorio, para que ya no más la movilidad vaya por un lado, el tema de vivienda por otro y el ordenamiento territorial por otro, para que todos vayamos sobre una misma línea, pero tenemos que darle dientes también a la SEDATU para sancionar. Por primera vez en México con la SEDATU tenemos una secretaría que en blanco y negro tiene entre sus responsabilidades velar por el desarrollo ordenado de las zonas metropolitanas. Tenemos la modificación que ya les comentaba al 122 constitucional, que es también una gran oportunidad. Uno de los temas que estamos obligados por esta modificación constitucional es precisamente el transporte. Será fundamental. Y tenemos hoy la reelección de alcaldes, que yo también creo que debe ser una apuesta por la continuidad de los buenos proyectos. Nunca más por el clientelismo, nunca más por las ocurrencias, nunca más por los esquemas de corrupción que tienen a nuestras ciudades verdaderamente en crisis. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido a la Casa del Federalismo. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que me encanta la idea de tener esta presentación después de que haya presentado Alicia Sicardi, porque justamente el tema de vivienda que presentó ahorita Alicia Sicardi está extremadamente relacionado con el transporte. ¿Cómo construimos la ciudad? ¿No? Que el 75% de las ciudades son vivienda. ¿Cómo construimos la ciudad? Implica cómo nos vamos a mover después. Entonces, el transporte y la movilidad tiene 4 componentes principales. El primero es de dónde salimos, el segundo es a dónde vamos, origen y destino, la tercera es en qué nos vamos, ¿no? Y la cuarta es por dónde, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se juntan la estructura de la ciudad, ¿no? O sea, dónde están las actividades, dónde está nuestra vivienda, dónde está nuestro trabajo, el lugar de compras. Un segundo componente está en cuál es la infraestructura que existe de transporte, tanto de calles como los modos de transporte que están disponibles para ello. Entonces, en este trabajo que le pusimos entre mi casa y mi destino, échale la siguiente porque… la pregunta que quiero hacer en esta exposición está planteada así como ¿quién camina, quién maneja? De hecho, ¿quién usa transporte público? O sea, ¿cuáles son las cualidades que existen para que cada uno de nosotros elijamos diferentes formas de transportarnos? ¿Y cuáles son las características alrededor de todas estas decisiones que tomamos? La siguiente. Entonces, tenemos en el país, esta es una encuesta a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces, no voy a hablar de especificidades, ¿no? Aunque a mí mi tema realmente es la Ciudad de México, y soy muy tentado nada más a responder las preguntas de la senadora porque simplemente es lo que realmente me llama más la atención a mí personalmente. Pero bueno, quiero hacer como una síntesis de los problemas del país porque no son muy diferentes, ¿no? No son muy diferentes, pero además la Ciudad de México es una ciudad donde, aunque no lo crean, estamos bastante mejor librados que en muchas otras partes del país, donde el problema es incipiente. Y aprendiendo de los problemas que tenemos en la Ciudad de México, podemos aprender a empezar a evitar que los problemas que ya tuvimos en la Ciudad de México se repliquen en otras partes del mundo, donde parece que no, del país, donde parece que no hay un problema, pero que muy pronto lo va a haber, ¿no? Entonces, en el país tenemos 130 millones de viajes diarios, ¿no? Parecen muchos, pero en realidad son bastante pocos. A diferencia de países desarrollados donde la gente realiza 3 hasta 5 viajes al día, en México hacemos 2. Uno
que empieza de nuestra casa hacia la actividad que vamos a hacer, principalmente trabajo, escuela y compras, y después de ahí de regreso, ¿no? Y por eso le pusimos Entre mi casa y mi destino al libro, porque realmente tenemos 2.2 viajes al día, ¿no? O sea, algunas personas sí realizamos más viajes en un día, pero por lo general solo realizamos 2. Entonces, eso habla de una movilidad extremadamente reducida. Y eso, como verán, en momentos se debe principalmente al ingreso de la población. Otra cuestión importante es que el 25% de la población no viaja. O sea, 1 de cada 4 personas se queda en su casa, ¿no? Y tiene que ver con cierta vulnerabilidad, pero también tiene que ver con la infraestructura, tiene que ver con las actividades, pero también tiene que ver con la infraestructura de transporte que tenemos, por ejemplo, para nuestros adultos mayores, ¿no? Entonces, los grupos vulnerables, de hecho, viajan menos. Ahorita les voy a enseñar los números, lo cual también es importante en términos de cómo pensamos nuestras ciudades. Adelante. Principalmente, los pobres son quienes viajan menos, ¿no? Y eso se debe, todos pensamos en la Ciudad de México y decimos, es que los pobres viven en la periferia y entonces se tienen que trasladar desde la periferia hasta el centro de la ciudad y entonces son los que tendrían que tener viajes más largos. Resulta que no es cierto, que funciona al revés. Los pobres que viajan de la periferia al centro de la ciudad, por supuesto, son los que más viajan, ¿no? Pero a medida que uno se va alejando del centro, aumenta la proporción de personas con bajos ingresos y es tan poco el ingreso que tienen estas personas que la gran mayoría de ellos no pueden trasladarse al centro de la ciudad donde están los empleos. Entonces tienen un mucho menor acceso a los empleos, no nada más por la distancia, sino por el costo de viajar. Y entonces lo que genera eso es patrones de informalidad, ¿no? Entonces tenemos a más personas en las periferias de las ciudades desarrollando trabajos informales simplemente porque no vale la pena llegar al centro de la ciudad y tener un empleo formal. La siguiente. Ok. Ahora, aquí la cuestión es, en todo el país, 8 de cada 10 viajes son en transporte público. A medida que disminuye el ingreso, aumenta la probabilidad de que utilicemos transporte público. Por supuesto, mientras más ingreso tenemos, aumenta la probabilidad de usar este automóvil. Lo curioso aquí y triste hasta cierto punto es que el transporte público es el tipo de transporte peor calificado por toda la población. Las características que tenemos, según la encuesta, son que es lento, que es inseguro, que es incómodo, que es tardado, de bajo acceso, que es caro, que está deteriorado y que está sucio, ¿no? Una de las cosas de las que nos reíamos mucho es que las personas que utilizan transportes de tracción animal, o sea, burro, por ejemplo, califican mejor al burro que al transporte público. Una cuestión importante es que existen las ciudades, no solo en la Ciudad de México, es que el transporte público que en realidad no hay sistemas de transporte público urbano, ¿no? En la Ciudad de México tenemos metro, tenemos colectivos, tenemos trolebuses, tenemos tren ligero. En otras ciudades hay algunos tipos de metrobús. La mayoría tienen redes de autobuses urbanos, pero no hay un sistema, no están interconectados. Y esto se traduce en que la gente, para cambiar de un modo de transporte a otro, se puede tardar hasta 15 minutos, ¿no? De espera. Incluso de un micro a otro micro te puedes tardar hasta 15 minutos nada más esperando a que pase. Y también, esto no lo tengo en gráficas, pero mientras más pobre eres, más esperas también, ¿no? Por supuesto, tampoco existen sistemas interurbanos ni tampoco existen sistemas regionales. La Ciudad de México es el ejemplo más claro, ¿no? Parece que hubiera una línea física entre el Estado de México y el Distrito Federal, y la ahora Ciudad de México, en términos de el traslape entre los sistemas de transporte público, cuando deberíamos de tener un sistema de transporte público para toda la zona metropolitana. Por otro lado, solo 2 de cada 10 viajes, se realizan en automóvil, ¿no? Y esto
Incluso, y fíjense, la Ciudad de México es de los lugares donde menos automóviles se utilizan, ¿no? Parecería que no, pero comparado con el norte, donde el uso del automóvil asciende hasta 30, 40, en algunos lugares hasta 50% de los viajes, la Ciudad de México estamos en 20%. Pero con ese 20% de viajes en automóvil tenemos el congestionamiento que tenemos, se crea el 70% de la contaminación atmosférica y por supuesto destruye el paisaje urbano. O sea, no sé ustedes qué opinen de qué tan bonitos sean los estacionamientos, pero a mí me parece que son la cosa más fea que existe, ¿no? Y además tampoco es bonito ver carros congestionados en las calles, ¿no? Es mucho más padre ver el camellón, ver qué pasa un sistema de transporte público moderno, ¿no? Y aquí la pregunta es ¿por qué estamos sirviendo entonces con la infraestructura a una pequeña parte de la población que es la que tiene más ingresos y por qué no estamos invirtiendo los recursos para el transporte en transporte público, que es para el 80% de la población? Sí. Por otro lado, tenemos los temas de bicicletas, ¿no? Que son 2.5% de los viajes, que no es nada despreciable. Hay lugares donde asciende hasta 10%, pero en general en el país es de 2.5%. Y está también las caminatas, ¿no? Esta es la primera vez que preguntamos en una encuesta nacional de transporte bajo qué condiciones caminamos. Y eso es importante porque pues, caminar es la forma natural de transportarnos, ¿no? Pero además, si estamos caminando, habla de ciudades que son compactas, que están bien planeadas, que son agradables, que son seguras, que tienen banquetas amplias, ¿no? Por un lado, o por el otro, también podrían estar hablando de condiciones muy, muy precarias, ¿no? Pero en general, un lugar donde puedes caminar es un lugar agradable para vivir y entonces estás hablando de una alta calidad de vida. Logramos estimar parámetros de planeación para caminar. La gente camina entre 800 y 1600 metros, depende mucho del entorno. ¿Qué quiere decir? Caminatas de entre 10 y 20 minutos. Y los viajes en bici también se puede planear alrededor de las bicicletas en viajes de 15 minutos, que estamos hablando de 4 hasta 8 kilómetros, dependiendo de la velocidad, de la edad de la persona. Adelante. Bueno, esta es una frase de una canción de un rockero americano que se llama Alice Cooper, que me gusta mucho porque habla mucho de la situación del transporte y de una especie de adicción que tenemos, que estamos teniendo alrededor del automóvil, ¿no? Dice, no tengo chica porque no tengo un empleo, no tengo un auto porque no tengo un empleo y no encuentro empleo porque no tengo un auto, ¿no? Y es un círculo vicioso que en algún momento en los 80s y en los 90s en Estados Unidos era algo muy, muy importante, ¿no? Si no tenías carro no podías conseguir trabajo. Aunque puede ser que no sea el caso de México aún, ¿no? Si seguimos construyendo infraestructura de transporte solo para el automóvil, esto se va a volver una realidad muy pronto, ¿no? Porque genera condiciones de desigualdad para quienes no tienen el acceso a un automóvil. Ok, entonces nos hicimos la pregunta que les dije hace rato, ¿no? ¿Quién camina? ¿Quién maneja? ¿Quién utiliza transporte público y bajo qué condiciones urbanas a nivel nacional? Nos hicimos porque, si ven al principio, el coautor de este libro es el doctor Javier Delgado, que no pudo estar aquí porque estaba de sabático en Múnich, pero también colaboraron con nosotros Arturo, Edgar Pérez Hernández y Víctor Reyes, que están aquí, y que sin ellos esto no hubiera pasado. De hecho, ellos se lo saben mejor que yo. Entonces, bueno, esta es la pregunta, ¿no? ¿Bajo qué condiciones utilizamos diferentes tipos de transporte público, diferentes tipos de transporte? Entonces lo que hicimos es, pues un resumen de las características del transporte en México, de las personas que viajan, y luego hicimos un análisis que predice la probabilidad de que diferentes tipos de personas, bajo diferentes tipos de condiciones socioeconómicas, utilicen o automóvil, o transporte público, o decidan caminar.
La encuesta pues es una encuesta de 1.200 casos, que es en hogares, es población de más de 14 años. Es una ponderación que está diseñada para que la encuesta fuera representativa por sexo, edad e ingreso, tamaño de la ciudad y región. Los hogares fueron encuestados entre martes y viernes y las respuestas siempre se referían a las características que habían sucedido el día anterior. Bueno, es el área de estudios, es el país. Hace un momento, si ustedes se acuerdan, en la presentación de la doctora Sicardi, presentó varias regiones. De hecho, tenemos un análisis mucho más profundo a nivel de región en el libro, y los invito a leerlo después, que además están disponibles todos los textos en la página de los mexicanos. Lo pueden descargar completamente, gratuitamente, y lo pueden leer, ¿no? Ok, les voy a pedir disculpas porque algunas de las cosas están en inglés, pero es que lo acabo de presentar fuera de México. Y sí. Es lo malo de animar las transiciones, ¿no? Ok. Ups. Ok, está bien. Ok, entonces, características generales de viaje. Tenemos 79 millones de personas que tienen más de 14 años. De estas 79 millones de personas, 60 millones viajan aproximadamente. Les decía, una cuarta parte de la población no viaja. El 89, el 90% de la población realiza 2 viajes al día. El otro 10% realiza 2, 3 o 4 viajes o un poco más. El 49% de los viajes se inician en la casa y el 50% de los viajes terminan en la casa. Entonces el promedio de viajes son 2.1. Si ven la tabla de la derecha, los hombres son un poco más móviles que las mujeres, ¿no? 81% de los hombres viajan todos los días, 29% de las mujeres no viajan todos los días. Por edad, a medida que aumenta la edad, va disminuyendo la proporción de gente que viaja. Los menos móviles son las personas de 65 y más años. En términos de ingreso, a medida que aumenta el ingreso, va aumentando la movilidad, ¿no? Que es lo que mencionabas hace poco. El cuartil más bajo, o sea, el 25% de la gente con menos ingresos realiza, solo el 75% viaja, mientras que el 85% de las personas de mayor ingreso viajan todos los días. Esto está relacionado también a la educación. A medida que aumenta el nivel educativo, hay mayor probabilidad de moverse. Entonces, la gente que no tiene, acuérdense que eso nada más son personas de 14 años y más, ¿no? Entonces, personas de 14 años y más que no tienen educación, ¿no? Que no tienen ningún tipo de educación, el 47% no viaja, o sea, prácticamente la mitad no está viajando, ¿no? O sea, hay una movilidad muy limitada. Y es lo que me refería hace rato, ¿no? Los grupos vulnerables son los que están viajando menos, es decir, mujeres, personas de 65 años y más, personas sin educación, personas con bajo ingreso son las que menos movilidad tienen, ¿no? Menos acceso a todos los servicios y oportunidades que tiene sus ciudades. A medida que la ciudad es más pequeña, entonces también hay menos movilidad. ¿Ya? ¿O todavía no? Ya, ok. Aquí la parte de arriba muestra los porcentajes del ingreso del hogar que se gastan en transporte. Y cada columna son diferentes cuartiles de ingreso. Entonces, el primero son el 25% de los hogares con menos ingresos, el último es el 25% de los hogares con más ingresos. Entonces, si lo vemos y tomamos en cuenta todo el gasto en transporte, siempre son los hogares más pobres los que gastan un mayor porcentaje, ¿no? Que es alrededor del 14%, los demás mayor ingreso son el 12%, pero ahí está incluido el gasto en automóviles y el gasto en mantenimiento en automóviles. Si quitamos el gasto en automóviles y el gasto en mantenimiento, que sería la tercera fila, entonces tenemos que las personas de menor ingreso están gastando el 13% de su ingreso, mientras que las personas de más alto ingreso están gastando solo el 6% de su ingreso, ¿no? Y esto se ve en la gráfica de abajo.
La de los puntitos chiquitos es el porcentaje de ingreso gastado en transporte, y el de las rayitas gruesas es la cantidad de dinero que se gasta en transporte, ¿no? Entonces, si ustedes ven, los medios bajos y medios altos más o menos gastan lo mismo, ¿no? Y el grupo de ingresos altos gasta muchísimo más, pero en relación al ingreso que reciben, porcentualmente va disminuyendo a medida que aumenta el ingreso, ¿no? Entonces, esto habla de una desigualdad en términos de lo que quiere decir el gasto en transporte. La gráfica de la izquierda es el número de autos que hay por hogar en el país. El 75% de los hogares tienen un solo auto, ¿no? Y de los hogares que tienen autos tienen un solo auto, y el 20% tienen dos, y un poquito menos tienen 3 o más autos. Si lo vemos por cuartil de ingreso, entonces tenemos que el 55% de los automóviles los tiene el 25% de la población con más ingresos, ¿no? Y que en cambio el cuartil más bajo de este ingreso tiene solo 9% de los vehículos disponibles. En la tabla de arriba lo que vemos es los propósitos de viaje, trabajo, escuela y compras. Y en las columnas vemos qué porcentaje de las personas utilizan transporte público, auto o caminan. Y lo que vemos es que, por ejemplo, en términos de compras hay una tendencia mayor a caminar, ¿no? Que suelen ser viajes cortos a tienditas de la esquina, por ejemplo, y que en cambio el auto, donde mayor porcentaje tiene es en el caso del trabajo, y el resto, pero aún así pues, el transporte público sigue siendo el modo más importante, razón por la cual hay que tomar medidas para que el transporte público sea más eficiente. Y abajo dice porcentaje, pero en realidad nada más el tiempo de traslado por propósito y modo. Entonces lo que tenemos es tiempos de viaje de un promedio al trabajo de 50 minutos a nivel nacional, tanto en transporte público como en auto. En la Ciudad de México es un poco más alto, en la Ciudad de México es cerca de 1 hora para el promedio para llegar al trabajo. La gente que camina entre 10 y 15 minutos, ¿no? Y eso es importante porque nos ayuda a tener parámetros de planeación, no en términos de qué actividades podemos hacer caminando y cómo planear actividades alrededor de centros de vivienda. En términos de las características socioeconómicas, lo que vemos es que donde la gente camina, la densidad es más baja. Esto si nada más tomamos en cuenta esas dos variables, ¿no? O sea, densidad y caminar. La densidad es más baja, el transporte público y el auto son densidades más altas. Los autos, evidentemente la gente que utiliza auto, pues es la gente que tiene automóviles en su hogar. La gente que utiliza transporte público y camina no tiene automóvil. Los tiempos de traslado son muy parecidos en el auto y en el transporte público, pero en caminar son mucho más bajos, y la distancia que se recorre es la mayor es en auto, que son 12 kilómetros, después en transporte público son 8 kilómetros, y después caminar, que es 1.3 kilómetros. Ahora, lo que sí quiero hacer énfasis es en que esta idea de que la densidad es baja en los lugares en los que se camina, ahorita que va en el modelo final, donde ponemos a jugar todas las variables, esto se va a revertir, ¿no? Ok, entonces estas son una serie de características socioeconómicas. Las que están por arriba de 1 quieren decir que están sobrerepresentados. Si está por abajo de 1 quiere estar subrepresentados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caminar está sobrerepresentado en localidades de menos de 15,000 habitantes, y el auto está subrepresentado ahí. El auto está sobrerepresentado en las categorías de ingreso alto de la población, mientras que caminar está sobrerepresentado en las categorías de ingreso bajo. Igual, por ejemplo, las mujeres manejan menos y caminan menos que los hombres, y las personas de más de 65 años son las que tienden a caminar más, ¿no? Y en todo el resto de los grupos está subrepresentado. Ahora, en el modelo final que tenemos, es el modelo final que tenemos, y estos son las dos primeras columnas muestran los resultados. Voy a tratar de platicarlo, evidentemente. Entonces, aquí falta una categoría que es transporte público. Esto es en relación a la gente que usa transporte público, quién elegiría
automóvil o caminar, ¿no? Entonces lo que tenemos son una serie de variables. Si tenemos un coeficiente negativo, quiere decir que esa variable disminuye la posibilidad, la probabilidad de que se utilice auto o caminar, y si es positiva quiere decir que esa variable implica que haya una mayor probabilidad de caminar. Aquí es cuando les decía que la densidad, ya que tomamos en cuenta todas las variables que tenemos en el análisis, entonces la densidad urbana es una condición que promueve las caminatas, ¿no? Lo cual es algo que intuiríamos. Y en cambio al mismo tiempo es una variable que desincentiva el uso del automóvil. ¿Por qué? Porque a medida que se tiene mayor congestionamiento, el auto se vuelve más caro en términos del tiempo que se tiene que utilizar y demás, y entonces uno opta antes por usar transporte público o caminar. El tamaño de ciudad. A medida que la ciudad es más grande, si es mucho más grande, entonces se desincentiva tanto el uso del auto como las caminatas, ¿no? Entonces esto habla de que dentro de las zonas metropolitanas grandes se pueden crear pequeñas áreas autosostenidas, no me encanta el término, pero es la forma más fácil de explicarlo, ¿no? Pero pequeñas áreas que contengan de alguna manera todos los servicios, donde se generen viajes caminando y que estén conectadas con otras a través de nodos de transporte público, ¿no? En términos de ingreso, pues lo que ya veníamos diciendo desde hace tiempo, la gente de bajo ingreso tiene mucho más probabilidad de caminar, la gente de alto ingreso tiene menor probabilidad de caminar. Las mujeres tienen mucho menor probabilidad de utilizar automóviles y de caminar, prefieren utilizar transporte público. Esto tiene que ver en muchas cuestiones con cuestiones de seguridad, pero también con una cuestión de ingreso, ¿no? Y de oportunidades. A medida que si se tiene auto en el hogar, básicamente vas a utilizar el auto, eso no si no hay de otra, ¿no? Y lo que les decía también hace rato, que a medida que aumenta la edad, todavía no. A medida que aumenta la edad, disminuye la probabilidad de utilizar auto y aumenta la probabilidad de caminar. Eso también es importante porque cómo planeamos nuestras ciudades implica que cómo diferentes grupos más o menos vulnerables pueden tener más acceso, ¿no? La variable más importante es la distancia. Si tenemos distancias cortas, la gente camina. Si tenemos distancias largas, la gente maneja. Punto. Adelante. Ok, entonces preguntamos, bueno, ¿qué tanto te gusta caminar? A la mayoría de la gente dice que le gusta algo o mucho caminar. Pero desafortunadamente la gente que camina está caminando para cuestiones que tienen que ver con ejercicio y recreación y no para actividades cotidianas, ¿no? La siguiente. Pusimos 10 razones por las cuales los mexicanos dejarían de usar el automóvil, ¿no? O sea, de alguna manera lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué tenemos que hacer qué tenemos que hacer para bajar a la gente del carro? El 3% dijo que por problemas económicos, 4% dijo que por discapacidad, 8% dijo de ninguna manera me bajo del automóvil, 4%, 5% dijo si las distancias fueran más cortas, 5% dijo mejor transporte público, solo 5% dijo me bajo del coche si hay mejor transporte público, 6% porque hay demasiado tráfico, que le falta acento, 6% porque no me alcanza para la gasolina, 10% porque no tengo carro, 17% porque me obligan, ¿no? Porque uno circula, y la mitad solo se bajaría del carro si se descompone el coche, ¿okay? Entonces, esto es bien importante, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo es que la gente no se quiere bajar del automóvil, ¿okay? Y eso tiene una implicación en cuáles son las políticas que tenemos que implementar para que la gente no use automóvil, y eso, si se fijan aquí, es aumentando el costo del automóvil, ¿no? Y eso no nada más es a través de impuestos de uso del auto, sino también a través de políticas locales de estacionamiento público en las calles. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? La penúltima. ¿No se puede poner en grandote otra vez? Ok,
Entonces, ¿qué implicaciones de políticas públicas son? Uno, tenemos que tener lugares cercanos y accesibles para desarrollar nuestras actividades cotidianas, si no, no funciona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Mayor densidad, usos de suelo mixto, ¿no? O sea, tener comercio, oficinas, casas, bueno, hogares, lugares amigables para caminar. El diseño urbano es importantísimo para que la gente camine, pero solo tenemos que tener políticas locales para hacer más caro el uso del automóvil, ¿no? Sin eso no funciona. La otra posibilidad es hacerle caso a lo siguiente. Ok, entonces la otra posibilidad es hacerle caso a Alice Cooper, ¿no? Que decía en su canción que les enseñé hace ratito, o sea, no tengo chica porque no tengo un auto, no tengo un auto porque no tengo un empleo, no tengo un empleo porque no tengo un auto. Entonces la solución, si le das una más, es buscar una chica que tenga auto y empleo, ¿no? Y bueno, ahí lo dejaría. Muchas gracias. Desde luego, fuerte el aplauso para el doctor Manuel Suárez Lastra, quien nos presentó la encuesta nacional de movilidad y transporte. Señoras y señores, pues es momento de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Despedimos desde luego a la senadora que estuvo durante el inicio de esta presentación, y antes de pasar a nuestra sesión de preguntas y respuestas, yo voy a ceder el uso de la palabra al senador José Jesús Casillas Romero, presidente de la Comisión Especial de Movilidad del Senado de la República. Gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Bueno, creo que aquí lo importante es escuchar y también intercambiar puntos de vista con el doctor Manuel Suárez, que, bueno, en este espléndido estudio que les comento en mi carácter de presidente de la Comisión de Movilidad en el Senado de la República. Jóvenes, les quito un minuto de su tiempo, nada más antes que se vayan. Un minutito nada más, no nos vamos a tardar nada porque quisiera hacer un ejercicio con ustedes. Les comentaba que en mi carácter de presidente de la comisión y que estamos preparando ya, junto con la senadora Annalí Herrera, que se disculpa porque tiene una reunión en la Secretaría de Gobernación, estamos ya diseñando el marco normativo en materia de una ley general de movilidad que tenga vigencia en todo el país para que pues se determinen desde lo federal, lo nacional, pues las políticas públicas generales para ir caminando a nuevos modelos de movilidad. Y les decía a los jóvenes, que por cierto les damos la bienvenida a los jóvenes de la carrera de planeación de la Universidad Autónoma de México, que amablemente nos acompañan. Y yo quisiera preguntarles, antes de que se vayan, ¿quiénes de los que están aquí, de los jóvenes, que por lo que veo ya tienen mucha prisa de irse, ¿quiénes tienen carro? Levanten la mano los que tienen carro. Bueno, entonces les voy a hacer otra pregunta. ¿Quiénes de los que están aquí quieren tener carro? Bueno, y entonces ya tenemos ahí desde entrada un problema, ¿no? Y les voy a decir por qué. Porque al igual que ustedes, cuando yo estaba en la universidad, prácticamente en la preparatoria, mi mayor aspiración, lo que siempre soñé y quise tener, y que trabajé y me esforcé, y que además estudiaba y trabajaba y ahorraba para comprar mi carcachita que después contaminaba mi bocho y que sabía, pero era mi gran aspiración tener un carro. Y hoy, que las posibilidades me permiten adquirir uno, hoy la verdad es que ya lo veo. Y ya que lo conozco todos los daños que ocasiona el vehículo, opto por otros modelos de transporte como es la bicicleta. Porque, hay que decirlo, no es una postura nada más por caer bien, sino porque ya se dijo aquí los daños que ocasiona el vehículo. Y no sé si mencionaste, doctor, el tema de los accidentes viales, que el vehículo es el responsable de la primera causa de muerte de los jóvenes, que entre 14 y 29 años. Los accidentes viales, los vehículos matan todos los días en este planeta a 3,000 personas. Entonces, si no vemos este problema y no lo atajamos, como ya se dijo aquí, vamos a tener un grave problema en unos años. Yo he tenido reuniones con el secretario de Economía y yo lo escucho además con una vehemencia y además con mucha satisfacción cuando dice que en México se ha ido dinamizando la economía y que prueba de ello es que en el último año las ventas de vehículos
en comparación se han ido incrementando el 20%, y eso es como para presumir y decir es que vamos muy bien porque cada día se venden más vehículos, y la verdad es que yo me sorprendo en nada más de ver que todos los días se incorporan 5,000 vehículos diarios al parque vehicular. Bueno, se incorporan más vehículos que nacimientos, por ejemplo, hay más vehículos diarios que niños naciendo. Entonces, imagínense ustedes qué nos depara, y claro que podemos cambiar este paradigma, como se hizo en el pasado, por ejemplo, con el tema de la planificación familiar. Antes era un mito, hoy vemos familias más pequeñas, y claro que se puede, y estoy seguro que lo vamos a hacer. Pues yo les quiero dejar mejor el micrófono, agradecerles. Nos quedamos con este libro que va a ser pues prácticamente nuestra guía, va a ser nuestro libro de texto para que podamos sacar esta legislación, doctor, que nos gustaría que nos acompañes, que la revises, que veas hasta dónde podemos caminar, y que ojalá que pronto tengamos una legislación que favorezca la movilidad. Todos nos tenemos que mover, unos más, otros menos, pero al final de cuentas todos tenemos que trasladarnos de un lugar a otro, por lo que sea, y qué mejor que busquemos nuevos esquemas para hacerlo de la mejor manera. Doctor, muchísimas gracias, es tu casa, y les dejo el uso de la palabra a ustedes. Agradecemos el mensaje del senador Jesús Casillas Romero, presidente de la Comisión Especial de Movilidad del Senado de la República. Bien, señoras y señores, pues es momento de comenzar con nuestra sesión de preguntas y respuestas, por lo cual les solicito sean tan amables de alzar la mano, y una vez que les entregue el micrófono, dirijan su cuestión, pregunta o comentario a el doctor. Soy el doctor Juan Carlos Cortés de la ciudad de Toluca, y me gustaría preguntarle, doctor, y al senador también, yo creo que es muy importante que el transporte se regularice en el sentido de que los gobiernos municipales, estatales, no pueden contener a los concesionarios. O sea, no hay manera de tener un transporte que corra sobre rutas que son las más factibles, que son las menos problemáticas. Parece ser que los concesionarios son los que dictan por dónde me voy, por dónde paso, y a qué hora paro, y cómo conservo mis camiones. Si contaminan o no, es problema nuestro, y las autoridades no hacen nada para detener esto. O sea, por ejemplo en Toluca especialmente, todas las líneas se concentran en Juárez, en Morelos, en Hidalgo, y no hay ningún control. Y hay programas de televisión donde hay fotografías de autobuses de pasajeros que son chimeneas, ¿no? Y pues no se está haciendo nada. Y yo creo que ahí pues los gobiernos municipales, estatales y federal tienen que aplicar el mayor esfuerzo, porque mientras el transporte público no se componga, pues la gente va a preferir o caminar o usar su coche, porque tomar el metro, ya vemos que robos, van en acoso hacia las mujeres, hay 1000 problemas. Entonces ese para mí es uno de los principales puntos que creo que en la Cámara tiene que tocarse, o sea, cómo controlar a los concesionarios, o sea, cómo hacer que el servicio que se ofrezca de transporte público sea ordenado y sea un transporte limpio, con choferes, con horarios específicos como en otros países. Eso no sé si sea posible aquí alguna vez. No sé, es posible. Continuamos con las preguntas. Ok, y luego sale. Mónica Mondragón, maestra Mónica Mondragón, igual de la ciudad de Toluca. Primero felicitar al doctor Manuel Suárez, y quiero hacer una reflexión sobre la importancia que tiene la academia en estos temas y ser escuchados en estos foros. Creo que es importante que se escuche a los investigadores, que se escuchen estas estadísticas, porque son aportaciones muy grandes. Yo como investigadora en la universidad sí creo importante la aportación que tenemos sobre todos los temas, y ahora que se toca el tema de movilidad. Yo quisiera preguntar qué se ha hecho en cuestión de alineación de lo que son los planes
de desarrollo a todos los niveles, porque se observa que por un lado se fomenta el uso del transporte público y se busca fomentar el uso del transporte público, pero por otro lado se crean más vialidades para el transporte privado, se da más accesibilidad a las personas con el uso de automóvil privado. Entonces, ¿qué se hace o qué se está haciendo con relación a esa alineación de los planes de desarrollo desde lo que es el Plan Nacional de Infraestructura actual, el plan y los planes de desarrollo estatales, municipales? ¿Cómo se logra esa alineación para no tener objetivos tan diferentes para diferentes modos de transporte, cuando lo que necesitamos es una calidad de transporte público? Yo creo que es lo único que necesitamos, en términos tan amplios como un transporte público de calidad. Buenos días, doctor Manuel, le agradezco mucho su contribución. Como lo acaba de decir la investigadora, efectivamente, usted lo sabe que todo trabajo de investigación efectivamente es la generación y la construcción de conocimiento nuevo a través de las propuestas y de las recomendaciones, ¿sí? Efectivamente, como ciudadano mexicano, estamos conscientes que el problema de movilidad y transporte es, ahora sí que, un problema, ¿sí? Lo vivimos cotidianamente, ¿sí? El transporte público, como decimos, incluyendo taxis, microbuses, ¿sí? Desde mi punto de vista, creo que hay una falta de la cultura, como decimos, de respeto, ¿no? ¿Sí? Cuando nos subimos al metro, igual, ¿sí? Repito, ¿no? Aquí yo creo que ahorita sería mi pregunta, ¿cuál sería su propuesta, ¿sí? De solución para esta problemática? Porque como hablaba de la movilidad, que nos movemos más los hombres que las mujeres, lo vivimos también, que las mujeres no salen de casa, por la falta de seguridad, ¿sí? Repito, en cuanto a los microbuseros, la falta de respeto del conductor hacia los pasajeros, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, debemos de proponer soluciones para este problema, que es un problema grave. Gracias, muy amable. Finalizamos nuestra sesión con esta pregunta. Gracias. Pues más que una pregunta, quisiera hacer un comentario. Mi nombre soy Héctor Edmundo Escalona Piña, soy empresario de transporte. Y bueno, por casualidad vi la presentación del libro, a mí me llama la atención. Aparte que pues, la mayor parte de los transportistas no nos metemos en temas de investigación, realmente queremos desarrollar el transporte únicamente y a lo mejor no nos metemos en temas como el que hoy vimos, pero en particular su servidor me meto mucho en la problemática del transporte, también soy analista y pues he tratado de compartir algunas experiencias en el desarrollo del mismo. Uno de ellos, lo que ustedes hablaban, es los traslados. Creo que ver el tiempo de traslados, por ejemplo, en mi caso, que soy prestador de servicio público del Estado de México, en la zona de Ecatepec, Tecámac, Zumpango, hacia aquí, hacia el Distrito Federal, pues son los tiempos y el estrés que nosotros mismos generamos a los usuarios por el traslado hacia la Ciudad de México y viceversa. Y yo creo que uno de los mayores problemáticas que vivimos nosotros los transportistas, pues es, con todo respeto, la ignorancia de la autoridad respecto al transporte. Primero porque quien dirige una secretaría, una dirección, no conocen del tema, son totalmente ajenos al transporte y eso hace que nosotros nos veamos en un mayor problema. Lo que comentaba el señor hace un momento, el concesionamiento a diestra y siniestra de transportistas, pues hace más el caos
para poder seguir desarrollando nuestro transporte. Yo quisiera compartirles rápidamente en el caso de las empresas que yo represento, buscamos un primer filtro de saber por qué la gente se sentía de alguna forma insegura o decir no me subo en tipo de transporte. Primeramente porque teníamos transporte ya fuera de norma. Entonces juntamos a todos los compañeros hombre camión y lo primero que presentamos es que decía, pues no sabemos si las incertidumbres si va a llegar el camión a su destino, que ese era un mayor problema que teníamos con la gente, y aunado a eso la inseguridad. Los asaltos del día a día hacen que el usuario busque otras alternativas o que diga, mejor prefiero comprar un carrito para poderme trasladar a mi destino que viajar en transporte público. Y una de las primeras soluciones fue que renováramos el parque vehicular. En un 80% en la primera etapa renovamos nuestro parque vehicular y la segunda fue tratar de poner y colocar cámaras al interior de los vehículos, a lo mejor no tal para otra situación sino disuadir el asalto de lo que nosotros vivíamos el día a día. Eso nos fue llegando de más certeza hacia los usuarios y empezamos a tener un mayor volumen de aceptación con todos ellos. Desafortunadamente las autoridades, cuando el hombre camión se empieza a organizar, pues hay intereses económicos más fuertes dentro del gremio del transporte que no nos permiten desarrollar. Nosotros ahorita insertamos un nuevo servicio ejecutivo con cero asaltos en más de 2 años, porque no tenemos paradas, sino es origen-destino, y eso nos lleva a que tengamos más aceptación. Pero ¿qué pasa? Hoy el gobierno federal dice, ok, son vagonetas Mercedes-Benz tipo Sprinter de 20 pasajeros, tipo ejecutivo, y nos dicen, no puede circular por carreteras federales. A esto, los intereses económicos de los grandes transportistas nos lleva a dejar de prestar el servicio y regresar otra vez con los vehículos grandes que hoy, por la misma movilidad que nosotros se tiene en la zona metropolitana, ha quedado un poquito rezagado ese servicio porque es más lento, porque contamina más, porque hoy con los vehículos pequeños o de mediana capacidad logramos un mejor ambiente y somos el transporte parte de la movilidad y tenemos que buscar que nosotros podamos armonizar con ellos. Desafortunadamente, como lo dije al inicio, hoy las autoridades con las que contamos desconocen totalmente el tema de movilidad. En el Estado de México solamente le cambiaron el nombre de Secretaría del Transporte a Secretaría de Movilidad, sin que conozcan ni siquiera ellos el concepto de movilidad. Ellos piensan que movilidad es transporte y movilidad significan muchísimas cosas y que transporte es parte de esa movilidad. Entonces, cuando yo escucho el tema del libro se me hace muy interesante, creo que hay temas muy importantes que habría que leer, que por supuesto que tendría yo que leerlo para tomar algunas consideraciones, pero creo que es muy importante también ver la parte y la visión del transporte, del transportista, de quien lo desarrolla, porque muchas veces se rezaga, porque tiene que ver mucho con la propia obstaculización de las autoridades a poder desarrollarlo, y esa parte no la vemos. Yo me gustaría, si me permite, senador, que posterior a esto me regalara 5 minutos, porque sí habría más temas que comentar, pero esa es esa parte de la visión del transportista, del empresario del transporte, que tampoco le han dejado opinar en foros como estos, en donde podemos coadyuvar, porque no siempre es la culpa decir es que es el más que contamina. Habría que ver todas las condicionantes que hoy hay, por lo menos en la Secretaría de Movilidad del Estado de México y en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para no permitir el desarrollo de un transporte más limpio, como hoy nosotros, el hombre camión, el que sí nos estamos preocupando por el usuario, no solamente de hacer dinero, sino de que se sienta cómodo nuestro usuario. Esa parte ha sido un poquito relegada a decir, sí, es un transporte bueno, pero no puede circular porque los compañeros se enojan. Entonces, esa parte también sería muy interesante que se pudiera abordar a lo mejor en temas y hacer realmente una sinergia entre los investigadores, entre las autoridades y los transportistas, porque yo creo que pudiéramos hacer un gran el eslabón que realmente necesitamos para mejorar todos estos temas de transporte. Muchas gracias. Por favor, doctor. Bueno, voy a empezar con, va a ser como una especie de comentario general para todos los comentarios que hicieron.
Yo creo que sí hay una visión de la población. Yo creo que no hay visiones generalizadas, ¿no? sobre el, o sea, si comparamos lo que decías tú al principio y lo que estabas diciendo tú, pues qué bueno que están sentados separados, ¿no? Pero bueno, así se enriquece el debate, ¿no? Yo creo que no se puede generalizar en todos los sentidos, todos los aspectos, ¿no? Hay condiciones locales, hay condiciones nacionales, hay condiciones estatales, hay condiciones municipales, o sea, hay muchos considerandos, ¿no? Yo creo que hay mucho que aprender del transporte concesionado, ¿no? Por ejemplo, el transporte concesionado es el primero que se da cuenta de cuál es la demanda de nuevas rutas de transporte público, ¿no? Antes de que exista cualquier tipo de línea de transporte público no concesionado, ¿no? Siempre existe una ruta de combi, ¿no? Que empieza a servir áreas. ¿Por qué? Porque responden al mercado de manera mucho más eficaz, ¿no? Por otro lado, sí es cierto que hay una falta de coordinación de los gobiernos municipales, los gobiernos estatales. Yo creo que se ha dado un gran paso con el 122 constitucional, ¿no? La coordinación metropolitana permite una nueva gama de posibilidades, y yo creo que un tema central es el transporte. Hay varios temas centrales, pero uno de ellos es el transporte metropolitano. Y la cuestión es, creo que mucho tiene que ver con los niveles de gobierno. Es la implementación de políticas, ¿no? Y la corrupción, ¿no? Ciertamente uno ve el transporte concesionado y dices, hijo, es que, o sea, la cantidad de humo que se echa cómo pasó la verificación, ¿no? Bueno, aún así, y esto es un tema interesante, aún así, la mayoría de los camiones, cuando divides sus emisiones entre el número de pasajeros, mientras más grande sea el transporte, menos contamina por pasajero por kilómetro, ¿no? Entonces, al revés, estamos hablando de ciudades densas que necesitan soluciones de transporte masivo, que necesitan transportes grandes que contaminen menos por persona, ¿no? Y luego hay otros sistemas de transporte que aparentemente que no generan contaminación local, como los sistemas eléctricos, pero que sí están contaminando en otros lugares, ¿no? O sea, el metro no contamina en la Ciudad de México, pero sí contamina en Tula, ¿no? Casualmente el aire se nos viene para acá. ¿Por qué? Porque pues de algún lado se tiene que quemar el combustóleo para generar electricidad que utiliza el sistema, ¿no? Entonces eso también es importante porque tenemos que pensar regionalmente, ¿no? O sea, no solo en lo que pasa en nuestro lugar. Finalmente, nada más acabaría con pensar en la parte de la planeación. La planeación tiene que ser integral, no puede ser de otra forma. Y el primer problema que tenemos en el sistema de planeación nacional es que tenemos, por un lado, la planeación de la vivienda, por otro lado, la planeación del transporte, y por otro lado, la planeación, por ejemplo, los ordenamientos ecológicos, ¿no? De medio ambiente. Entonces, no puedes tener separados los sistemas de planeación, no tienes que planear integradamente. Y por eso decía que era bien importante la ponencia de la doctora Sicardi, porque ella estaba hablando de la construcción de vivienda. Si lo único que quieres con la construcción de vivienda es satisfacer los problemas de vivienda, entonces parece que lo único que tienes que hacer es construir casas, ¿no? Y no es cierto, lo que tienes que hacer es ciudad, ¿no? Gracias. Desde luego, señoras y señores, fuerte el aplauso para el doctor Manuel Suárez Lastra, quien nos presentó la encuesta nacional de movilidad y transporte. Para finalizar esta presentación, yo cedo el uso de la palabra a nuestro moderador, el senador Jesús Casillas Romero, presidente de la Comisión Especial de Movilidad del Senado de la República, para despedir esta interesante presentación. Pues no me resta más que agradecerle al doctor, a todos ustedes, pues el interés que muestran en este tema como el que tenemos aquí. Yo sí quisiera nada más retomar dos cositas de lo que aquí se comentó en materia de legislación. Los legisladores no estamos, no tenemos la verdad absoluta, no tenemos toda la información o no somos los poseedores de la verdad. Y por eso se hace necesario que para legislar lo hagamos en dos vertientes muy importantes. La primera, la participación ciudadana, lo que realmente quieren quienes nos eligieron, nos pusieron en el cargo. Y dos, respaldaron mucho en los especialistas. Ya no se puede legislar en serie
hoy tenemos que legislar en serio y lo tenemos que hacer siempre en términos de pues tener la información adecuada para que la legislación, para que la modificación de las leyes pues surtan un efecto positivo y realmente les sirvan a la sociedad. Por eso coincido plenamente que nos tenemos que allegar de información de investigadores, de académicos, y lo hemos hecho en esta legislatura, siempre buscando pues hacer nuestro trabajo de la forma más profesional posible. El tema da para esta y muchas reuniones, y ojalá que no sea la última. Estaremos invitando al doctor en futuras ocasiones, porque pues ya estaremos hablando del transporte público. El transporte público, que es, yo creo que es ahí la piedra angular del mejoramiento en la movilidad, y que le tenemos que dar una revisada. Qué bueno que está aquí un concesionario, pero también pues hay que tomar en consideración que en el momento que el transporte público se convirtió en un negocio, bueno, pues entonces los concesionarios, pues, con justa razón, hacen su inversión, arriesgan capital, pues necesitan ganancias, pero pues, desafortunadamente quien lleva el costo de un buen o mal servicio son los usuarios, y como bien lo comenta el doctor, los primeros en conocer las necesidades de transporte son precisamente los concesionarios, y aquí ya viene un problema porque entonces no se articula un modelo en el cual se pueden establecer los estudios de origen y destino para que el usuario no tenga que tomar el primer camión o la combi para salir de la colonia, de un asentamiento irregular lejano, y luego tomar otro que lo lleve a tomar el metro, y que sean 3, 4 camiones diarios, y que esto se vuelve realmente caro, de pérdida de tiempo en unidades que a lo mejor no son las más adecuadas. Pero este tema da para mucho. Lo que sí les digo es que hay un compromiso desde que se aprobó en el Senado de la República esta comisión, porque este tema, y yo realmente me siento muy satisfecho por ello, es un tema que logra los consensos de todos los grupos parlamentarios. Hay temas que nos confrontan en cuanto a posiciones, que yo tengo la certeza que cada quien desde nuestro particular punto de vista queremos lo mejor para el país, pero en este particular hay una enorme coincidencia. Y en esta comisión participamos todos los grupos parlamentarios, y lo único que me ha tocado a mí observar a lo largo de este periodo es pues la voluntad de todos los legisladores y las legisladoras de aportar, de proponer, de llevarnos experiencias de sus estados para poder perfeccionar una legislación que pues venga a resolver este problema, que si no lo hacemos hoy, las futuras generaciones sí tendrán de veras una situación caótica, problemática, y prácticamente corremos el riesgo de paralizarnos. Muchas gracias, doctor. El Senado de la República es su casa, y luego obviamente les agradecemos a todos ustedes la amabilidad de su asistencia. Muy buenas tardes. Para finalizar, solicitamos a nuestro honorable presidium sean tan amables de ponerse de pie para realizar la foto conmemorativa de esta presentación literaria.